Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a resolver lo que es el examen de ayudantía de la gestión 2021. Este examen fue el examen final del semestre 2-2020 de la materia CIP 302 y también fue el examen, como les digo, de ayudantía que tomó el ingeniero en esta gestión. Y posiblemente, como a él le gusta repetir modelos de exámenes, es un tipo de ejercicio tentativo que puede volver a entrar en los próximos semestres, como en el semestre en el que estamos pasando, ¿no? Así que este ejercicio es una chapa rígida con tres fuerzas, P1, P2 y P3. Tiene la característica de ser un ejercicio peristático, tener error de montaje y al mismo tiempo de estar sometido a una variación de temperatura, es decir, los tres casos en uno. Y a la vista podemos ver que es un ejercicio asimétrico, debido a que esta carga P3 hace que el ejercicio, al trazar un eje a la mitad de la estructura, podemos ver que sencillamente la estructura dejaría de ser simétrica, es decir, lo que está a la izquierda no refleja con exactitud lo que está a la derecha. A sabiendas de eso, comencemos con la resolución del ejercicio. Bueno, aquí tenemos el ejercicio ya planteado en la diapositiva y con los datos ya introducidos. Tenemos aquí en la parte inferior izquierda lo que son los resúmenes de los datos, el error de montaje y este delta T, que es la variación de temperatura. Si bien no nos indica de qué barra se trata esta variación y solamente nos coloca delta T, eso quiere decir que esta variación es para cada una de las barras del sistema estructural que ustedes ven en pantalla. Una chapa rígida ABC conectada a varios sistemas de barras elásticas que, como ya muchos intuirán, solamente soportan esfuerzos normales. El ejercicio me pide determinar las tensiones normales en las barras elásticas. Bueno, comencemos. Como nosotros acostumbramos a tener el error de montaje justo donde se encuentra la chapa rígida, es decir, más o menos el error de montaje suele ser el que se encuentra por encima de las barras, es decir, pegado a la chapa rígida en cualquiera de las barras, y este sería un caso en el que lamentablemente no es así y se nos complicaría de gran manera la resolución del ejercicio si es que lo planteamos de esta manera. Es decir, se haría demasiado largo y perderíamos demasiado tiempo. Es por eso que, como ven en pantalla, nosotros decimos que para facilitar la resolución del ejercicio, plantearemos la siguiente estructura equivalente. Es decir, vamos a plantear una estructura que evidentemente va a tener las mismas tensiones normales para de esta manera poder tener un ejercicio más sencillo. Entonces, lo que hicimos fue trasladar este error de montaje que vemos aquí abajo hacia la parte de arriba, considerando siempre que el error de montaje es de la barra 3 y al trasladarlo en la parte superior continúa siendo de esta barra. En realidad la barra 2 y 3 son una sola barra, solamente que en medio de ella tiene una fuerza normal de 2000 kilogramos fuerza. Una aclaración, y dice importante, este artificio es válido solamente, y le recalco solamente, para determinar las normales de las barras. Es decir, que si nosotros queremos hallar los desplazamientos en los puntos después de haber resuelto la hiperelasticidad del sistema, es decir, de haber hallado las normales, se trabajará con la estructura inicialmente planteada. Es decir, nosotros podemos utilizar esta estructura equivalente para determinar las normales, no hay problema, porque son equivalentes. Pero una vez teniendo las normales, si yo quisiera hallar los desplazamientos en los puntos, por ejemplo, en el punto A, B o C, yo tengo que
Las normales que encontré en esta estructura equivalente, colocarlas aquí, es porque evidentemente son las mismas, pero para hallar los desplazamientos en los puntos, tengo que trabajar con la estructura original. ¿Listo? Entonces, esa aclaración es importante. Comencemos con la parte geométrica. Ustedes saben que, bueno, para la parte geométrica, cuando tenemos ejercicios con variación de temperatura, tenemos que hacer un paso previo, que es la deformación debido a la variación de temperatura de cada barra. Es decir, vamos a agarrar cada barra que tenemos en el sistema y vamos a ver cuál es su desplazamiento debido a la temperatura. Utilizamos la fórmula de dilatación lineal. En este caso sería el coeficiente de dilatación lineal por el valor absoluto del cambio de temperatura, que nosotros llamamos delta T, en este caso la barra 4, por la longitud de la barra. Reemplazando estos datos y con la recomendación siempre de trabajarlo en centímetros para que no haya cruce de unidades, obtenemos el siguiente resultado. Y evidentemente esta barra 4 va a sufrir un alargamiento debido a que la temperatura es positiva, que quiere decir que es de calentamiento y este elemento se va a dilatar longitudinalmente. Y indicamos eso, que esta barra 4 se está alargando. De la misma manera con la barra 1, que es exactamente la misma fórmula, y tenemos ese resultado de alargamiento. Para no hacer el ejercicio muy largo y tedioso con cada una de las barras, evidentemente hemos visto que en este caso la barra 1 tiene similares características geométricas que la barra 2, que la barra 5 y la barra 3. Es decir, que como las propiedades geométricas de las barras 1, 2, 3 y 5 son las mismas, sus deformaciones por temperatura van a ser las mismas, evidentemente, ya que también ellas tienen una temperatura, una variación de temperatura positiva. Entonces decimos que delta T1 es igual a delta T2, a 3 y a 5. Es decir, todas ellas alargan y tienen este valor. Vayamos a analizar la variación de temperatura, pero ya del sistema de barras, que está por debajo del punto B. Entonces, nosotros siempre partimos a deformar en un punto fijo, es decir, donde el desplazamiento lineal sea cero y esté conectado a una barra, ¿no? Que tenga conectado a una barra. Entonces vamos a partir de aquí a deformar desde estos apoyos fijos. Estos apoyos fijos tienen las barras 4, entonces vamos a trasladar lo que son primero sus deformaciones por temperatura. Como son alargamientos, reemplazamos el alargamiento directamente en su valor e indicándolo con un vector desplazamiento, que es 0,00464 por raíz de 2 centímetros en ambos lados, siempre ubicando esos vectores de desplazamiento en la misma dirección de la barra o del eje de la barra. Como hemos estado viendo, eh, al ser las barras 4 simétricas entre sí, estas van a formar o van a hacer que el punto que las une se desplace de una manera vertical, en este caso. ¿Cómo obtenemos ese valor? Sencillo. Los desplazamientos por temperatura de cada barra van a formar catetos que en su conjunto van a, mediante los ángulos de inclinación de estas barras, van a formar lo que es el desplazamiento vertical de ese punto, que es 0,0928 centímetros. Para obtener este valor podemos sacar, en este caso, seno de 45 y despejar este valor en color amarillo, que sería el desplazamiento del punto que los une. Es decir, todo este sistema de barras 4 se va a desplazar mediante el punto que los une hacia abajo, a una distancia de 0,0928 centímetros. Evidentemente, como la barra 3 está conectada a esta barra 4, también se va a desplazar esta misma longitud. Entonces trasladamos el desplazamiento de este punto de la misma manera que este punto, porque si se desplaza este punto hacia abajo y al estar este punto conectado, también va a sufrir el mismo desplazamiento. Recordamos que la barra 3 y la barra 2, que son en realidad una sola barra, en su conjunto también tienen un desplazamiento por temperatura. Y en este caso también se van a desplazar por temperatura. Y nosotros al realizar esta suma de estos dos valores que obtuvimos en el apartado anterior, obtenemos que ese valor coincidentemente llega a ser igual a 0,0928 centímetros, coincidente con el desplazamiento de las barras 4. Entonces concluimos que
los desplazamientos de las barras 2, 3, 4 se van a anular entre sí y todo el sistema de barras que está por debajo de la estructura va a ser cero debido a la temperatura. Entonces la temperatura en este caso no haría que, o haría que este sistema no se desplace y quedaría tal como lo obtuvimos en el principio. ¿Ok? Ahora vayámonos a la estructura ya deformada. Primero vamos a plantear a la estructura tal cual como nos lo dieron al principio del ejercicio, es decir, la estructura en su estado inicial no deformado. Es así como la encontramos antes de meterle temperatura, carga, etcétera, o cualquier tipo de carga. Primero vamos a trasladar los desplazamientos que tenemos aquí, en este sistema de barras 2, 3, 4. Evidentemente nosotros hemos dicho que mediante cálculo hemos visto que los desplazamientos por temperatura de estas 3 barras, 2, 3, 4, no van a hacer que se desplace, es decir, el desplazamiento llega a ser cero, pero el error de montaje va a seguir latente. Entonces, con respecto al estado inicial, nosotros vamos a decir que ese error de montaje va a contar como un desplazamiento. Es decir, como si este punto B, este punto D que antes estaba en el punto B, se haya desplazado previamente. A eso le llamamos error de montaje. Pero nosotros lo tomamos como un desplazamiento, en este caso con un valor de 0,4 centímetros. Este error de montaje, este desplazamiento ficticio, va a hacer que mi chapa rígida ABC se desplace hacia abajo, o colocándolo o tendiendo a colocarlo en esta posición ficticia en color rosa, a la que nosotros llamaremos la posición de la chapa rígida ABC debido a la deformación por temperatura de la barra 2 asterisco, es decir, de la barra 2. ¿Y por qué asterisco? Esto es una simbología que nos indica que tras esa barra 2 se encuentra otro sistema de barras, es decir, la barra 3, la barra 4, etc. Hacemos exactamente lo mismo con las barras 1 y 5, como hemos visto que se alargan, van a tener este siguiente valor, que es el que nosotros hemos calculado. Y a la vista podemos ver que como son iguales, estas también van a hacer que mi chapa rígida ABC se desplace hacia una posición ficticia en color verde. Es decir, a esta posición le llamamos la posición de la barra ABC debido a la deformación por temperaturas de las barras 1 y 5. Eh, como podrán saber, esta barra ABC no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No puede estar en la posición rosa como también en la posición verde al mismo tiempo. O sea, eso no puede pasar. Es decir, que va a estar en cualquiera de estas posiciones, o exactamente no sabemos en qué posición va a estar, pero tiene que estar en una sola posición. Lo que nosotros haremos es plantear una propuesta de desplazamiento de mi chapa ABC. Como hemos dicho al principio que debido a una carga P3 que estaba aquí entre el punto B y C, esta estructura va a hacer que mi chapa rígida se desplace de una manera simétrica. Si la estructura fuera simétrica, la chapa rígida ABC se desplazara de forma paralela a su estado inicial, pero como es asimétrica, tiene que desplazarse ya sea hacia arriba o abajo con una cierta inclinación desconocida. Nosotros asumimos que este desplazamiento sea hacia arriba, también puede haber sido hacia abajo, no pasa nada. Y también asumimos que la inclinación sea una pendiente creciente, como también pudo haber sido una decreciente, no pasa nada. Es opcional y los resultados tienen que salir los mismos. Pero listo, asumimos este estado final deformado, aclarando que una propuesta no necesariamente tiene que ser la respuesta correcta, pero a través de esta vamos a llegar al valor de las normales, las cuales nos van a indicar cuáles son la posición real de mi chapa rígida mediante los desplazamientos en los puntos. El siguiente paso es el más importante, que es hallar las deformaciones reales de las barras. Para ello, comencemos con las barras 1 y 5. Estos delta L para trazarlos, tenemos que primero comenzar a trazarlos desde donde terminó de desplazarse la barra por temperatura, es decir, la cabeza del vector verde. Desde ahí comenzamos a trazar el vector rojo, que sería el vector de deformación, el valor en el que se deforma esta barra 1. ¿Hasta dónde? Hasta el estado final propuesto, ¿no?
que yo propuse. En este caso va a ser, como evidentemente la barra está aquí, va a tener esta longitud que ustedes ven en pantalla. Este delta L1 va a simular como un estiramiento, es decir, vamos a tener que estirar la barra para llegar a su estado final, que es este punto de aquí. De la misma manera, la barra 5 vamos a comenzar a deformarla como un delta L desde donde terminó de desplazar por temperatura, es decir, la cabeza del vector verde, hasta llegar al estado final, que está aquí en la parte superior. A esa deformación llamamos delta L5. Y por último, también con la barra o con el sistema de barras 2, 3, 4, que como hemos dicho, colocamos un asterisco para representar que tras esa barra existe otro sistema de barras. A esa deformación resultante de las barras 2, 3, 4 llamamos delta L2, que de donde terminó de desplazarse por temperatura, que en este caso sería el error de montaje, su cabeza, desde ahí partimos hasta llegar al estado final, deformado, propuesto, que está aquí en la parte superior. Y listo, lo que nos queda ahora es plantear la ecuación de compatibilidad de formaciones mediante relación de triángulos. Entonces decimos, relacionando triángulos semejantes, vamos a plantear la siguiente relación de triángulos. Se preguntarán cómo la hemos obtenido. De la siguiente manera. Primero vamos a trazar un pequeño eje ficticio que, como pueden ver, la chapa, el estado final deformado, la propuesta. Si trazamos una pequeña línea segmentada por debajo de ella, se va a formar un bloque, un triángulo, en esta posición de aquí. Ahora, yo también sé que aquí hay un ángulo de inclinación, que es el que no, bueno, yo no conozco, que es un ángulo θ. Lo que nosotros hacemos es sacar en este caso una tangente del ángulo θ, ¿no? Que a través de eso nosotros hallamos lo que son los triángulos semejantes o la relación de triángulos propiamente dicha. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Entonces, la altura de este triángulo que ven aquí, de este triángulo, en este caso tendría esta magnitud, tendría esta cota que ven aquí. Entonces, ¿cuánto vale esta cota? Esta cota, evidentemente, nosotros decimos que, geométricamente hablando, este delta L5 o la longitud de este delta L5 menos este delta L1. O sea, es simplemente una resta de longitud. Entonces, decimos que esta altura es delta L5 menos delta L1, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar tangente de ese triángulo, sencillamente digo el cateto opuesto o la altura, que sería delta L1 menos, perdón, delta L5 menos delta L1, dividido entre su base, que como hemos visto al principio, de A a B es 1 metro y de B a C es 1 metro, es decir, 2 metros. Y hacemos lo mismo para este otro triángulo que ven aquí, que ahora para que no haya mucha confusión lo remarco con otro color, que sería este pequeño triángulo que vemos en este apartado. Entonces, de la misma manera tengo que hallar primero su altura, que tendría esta cota de aquí, o la altura de este pequeño triangulito. Entonces, ¿cuánto vale esta pequeña altura? Sencillamente hacemos la resta que hemos hecho hace un momento, que sería la altura de este delta L2 asterisco, la altura de este delta L2 asterisco, menos primero este error de montaje. Es decir, a esta longitud grandota le quitamos este pequeño pedazo, que es de 0,4 centímetros. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? Y le quitamos este pedazo faltante, que sería delta L1 menos 0,0464. Bien, entonces, como decíamos, eh, esta pequeña cota en color morado sería esta longitud delta L2 asterisco menos esta pequeña porción de error de montaje 0,4 menos la suma de estas longitudes, que es delta L1 menos 0,0464 centímetros, que es lo que está aquí. Delta L2 menos el error de montaje, menos la suma de estos dos elementos, delta L1 menos 0,0464. Y listo, todo eso entre la base de ese pequeño triángulo en color morado, que sería la longitud de AB, que sabemos que es 1 metro. Por último, relacionamos o despejamos esta ecuación tal que hallemos una ecuación más sencilla
que relacione ambas, en este caso los 3 delta L conectados a la chapa rígida. Pasamos este 2 a multiplicar y por último reacomodamos, obteniendo mi ecuación de compatibilidad de formaciones. Recordando que la ecuación de compatibilidad de formaciones es una ecuación que me relaciona a todos los delta L de las barras que están conectadas a mi chapa rígida. Son 3 barras, 1, 2 y 5, por lo tanto tienen que estar esos 3 delta L en mi ecuación de compatibilidad de formaciones, que llamamos mi ecuación 1. Vayamos a la parte estática. Comencemos con la propuesta de formación, que es algo muy importante. Entonces nosotros recordando que en la parte geométrica hemos visto que los delta L, en este caso los delta L todos han sido de estiramiento de las barras, es decir, todas son salientes a las barras, es decir, 1, 2 y 5, nosotros asumimos en la parte geométrica que se traccionan. Entonces eso es lo que yo tengo que colocar en mi propuesta de formación, que las tres en el sistema propuesto debido al estado final propuesto alargaron, por lo tanto en la parte estática van a simbolizar sus normales como tracción, es decir, salientan los nudos y dibujadas dentro de las barras, y obviamente con la carga que está sometida, a la que está sometida la estructura en la chapa rígida. Realizamos ecuaciones de la estática, yo realicé una sumatoria de momentos en el punto A y obtuve mi primera ecuación de equilibrio estático. De la misma manera, una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, obteniendo la segunda ecuación de equilibrio estático. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático tengo que obtener? Si tengo 3 incógnitas, tengo que obtener 2, es decir, n-1. ¿Por qué? Porque la ecuación de compatibilidad de formaciones en la parte geométrica me dará siempre la ecuación faltante para resolver la hiperelasticidad del sistema. Es decir, en este caso, me dará la tercera que me falta para dejar que esto sea hiperestático. O es decir, para resolver la hiperelasticidad del sistema, ¿no? Como hay un sistema de barras por debajo de esta chapa rígida, necesariamente nosotros a futuro, es decir, en la parte física, que es el inciso C, tendremos que hacer ciertos artificios, para lo cual nos adelantaremos y en el nudo que conecta las barras 3 y 4 vamos a obtener una ecuación de la estática más, realizando una sumatoria de fuerzas verticales en ese nudo, obteniendo una ecuación primeramente que me relaciona la normal 3 con la normal 4, que es esta que ven ustedes aquí en pantalla. Y nosotros sabemos que N3, o vamos a ver más adelante, que N3 será igual a N2 menos 2000. Entonces nos va a ser conveniente obtener todas las normales en función de las normales a las que están conectadas mi chapa rígida. Es decir, todas las ecuaciones aquí en adelante procuraremos que estén en función de N1, N2 o N5. No de otras normales, no de N3, no de N4, sino de estas tres normales de mi chapa rígida, que llegan a ser mis tres incógnitas. Es decir, a esta ecuación llamaremos ecuación estática auxiliar. Ahora entremos a la parte física, que sabemos que es simplemente reemplazando los valores de los delta L, sabiendo que todos son datos a excepción de las normales, que llegan a ser nuestras incógnitas. Delta L1 tiene la siguiente expresión, no colocamos EA porque sabemos que al final lo vamos a simplificar para no hacer mucho cálculo. Y L sería la longitud, recomendablemente siempre colocarla en centímetros. Como tiene dimensiones iguales a la barra 2, 3 y 5, decimos que su delta L son iguales. Y la delta L4 es la única que es inclinada y tiene una longitud superior, decimos que su longitud es 100 por raíz de 2, como está en el gráfico, y la dejamos de esa manera. Ahora viene la parte complicada. Este N2, nosotros decimos que es de las barras que están por debajo de ella, que nosotros asumimos que como alargaba estaba en tracción. Entonces, para trasladarla al otro sistema que está por debajo, también tiene que estar en tracción. Es decir, si la chapa tracciona, en el sistema de barras también tiene que traccionar. Tiene que existir esa equivalencia. Entonces, trabajemos primero con la barra 2, 3. Esta N2, como les decía, tiene tracción, está sometida a tracción. Y va a hacer que este sistema de barra 2, 3 tenga un estiramiento, un alargamiento, a la cual nosotros vamos a llamar delta L2 asterisco asterisco, es decir, la deformación resultante de la barra 2 y de la barra 3, es decir, delta L2 más delta L3. Entonces, delta L2 asterisco asterisco va a ser igual a delta L2 más delta L3, donde delta L2 es N por L por E por A,
y barra 3 igual. Como hemos dicho, trataremos siempre de que todos los delta L que hallemos a partir de aquí en adelante estén en función de cualquiera de estas tres normales que son nuestras principales incógnitas. Pero aquí tenemos una N3, entonces procuraremos hallar su equivalente en ya sea en N1, N2 o N5. Como ustedes sabrán, si hago un pequeño corte en esta zona entre la barra 2 y 3 y realizo el equilibrio con una sumatoria de fuerzas verticales, obtendré que para el delta L2 esta normal 2 será igual a N2 sobre su reacción N2. Por lo tanto, N2 será igual a N2. Y L2 será la longitud 100 centímetros. No será ese caso para N3, puesto que para N3 yo tendría que hacer un corte en la barra 3, que sería más o menos por aquí, aquí abajo. Y para equilibrarla, para obtener esta reacción de aquí abajo, que sería una reacción N3, tengo que igualarla con la sumatoria de fuerzas, en este caso verticales, de todas las fuerzas que están por encima de este corte, que sería N2 más 2000 kilogramos. Entonces decimos que N3 será igual a N2 más 2000. ¿Por qué? Porque están en el mismo sentido y ambas son tracción. Entonces N3 es igual a N2 más 2000. Y listo, ya obtenemos la ecuación en función de una sola variable, preferentemente la variable que está conectada a la chapa rígida. Simplificamos cálculo y obtenemos que delta L2 asterisco asterisco es igual a la siguiente expresión. Ahora no nos olvidemos del sistema de barras 4, que también van a tener en este caso un pequeño acortamiento, porque como el sistema de barras nosotros asumimos que todos traccionaban, en este caso N2 traccionaban, va a ser que todas las barras suban hacia arriba, es decir, 2 va a estirar, 3 va a estirar, pero 4 al estirarse arriba, por eso, debido a eso, va a tender a cortarse. Y al cortarse estas barras van a hacer que el punto D, que el punto que las une, se desplace hacia arriba con el triángulo de formaciones que ya conocemos y que sabemos que su inclinación de las barras es 45 grados. Entonces decimos directamente el desplazamiento vertical en el punto D es igual a delta L4 sobre coseno de 45. Reemplazando delta L4 que conocemos su valor en la parte física, que sería directamente obtenemos que de desplazamiento vertical en D, N4 por 200 por E por A. ¿No? ¿Qué más? Como decíamos hace un momento, tratemos de que todas las ecuaciones a partir de este punto no tengan normales que no sean las que están conectadas a mi chapa rígida, N1, N2 y N5. Pero acá hay una N4. Entonces tenemos que hallar una ecuación equivalente a que haga que este N4 desaparezca y esté reemplazada por una ecuación que esté en función, en este caso, de más convenientemente N2. Para lo cual volvemos a la parte estática, que como hemos dicho, esta pequeña ecuación hecha en el nudo nos iba a ayudar a encontrar esa ecuación auxiliar, que es la ecuación estática auxiliar. Entonces, N4, en lugar de colocar N4, reemplazamos con esta expresión, que evidentemente está en función de N2, que es una de las normales que está conectada a mi chapa rígida. Entonces, realizamos ese reemplazo, hacemos las simplificaciones correspondientes y obtenemos este valor de desplazamiento vertical del punto D. Por último, decimos que el delta L2 asterisco, que no es más que la sumatoria de las deformaciones debido a la barra 2, 3 y 4. Y como tenemos las deformaciones de la barra 2 y 3, que es delta L2 asterisco asterisco, y las deformaciones, en este caso el desplazamiento debido también a la barra 4, no queda más que sumar ambos desplazamientos y deformaciones y decir que esta sería la ecuación física que voy a ocupar en la parte final para resolver la hiperelasticidad del sistema. ¿Cuáles delta L voy a ocupar? Delta L1, delta L2 asterisco y delta L5, porque son las delta L que están conectadas a mi chapa rígida. Entonces, listo. Cabe recalcar que cada delta L tiene que estar en función de una de estas tres variables. Delta L1 está en función de N1. Delta L5 también está en función de N5. Y delta L2 asterisco está solamente en función de la variable o incógnita N2. Por último, en la parte final decimos directamente que vamos a reemplazar todas las ecuaciones físicas, que sería delta L1, delta L5 y delta L2 asterisco en la ecuación de compatibilidad de formaciones, que es la ecuación 1, en la ecuación de la parte geométrica.
quedándonos esta expresión que ustedes ven en pantalla. Para simplificar el cálculo vamos a factorizar el producto en el denominador e por a y vamos a pasarla a multiplicar. Y para que la ecuación no sea demasiado larga, al mismo tiempo dividimos ambos miembros de izquierda a derecha entre 100, obteniendo una ecuación mucho más simplificada, a la cual llamamos tercera ecuación de equilibrio estático o ecuación 4. Por último, vamos a vamos a recolectar lo que son mis tres ecuaciones de la estática, ¿no? Mis tres ecuaciones de la estática, que serían estas que vemos aquí en la parte estática. Primera ecuación de equilibrio estático, segunda ecuación de equilibrio estático y la tercera ecuación de equilibrio estático, que es la que nosotros hallamos en la parte final. Resolviendo el sistema de ecuaciones. Entonces, con esas tres ecuaciones, nosotros obtenemos los siguientes datos, los valores de N1, N2 y N5. Estos son los valores que me dio la calculadora, negativo, positivo y negativo. ¿Qué significa estos signos? Si es negativo, quiere decir que lo que yo asumí en mi propuesta de formación, que está aquí, era en sentido contrario. Es decir, si yo asumí que traccionaba, en realidad comprimía y viceversa. Entonces, como yo asumí que todas traccionaban, las que sean positivas son tracción y las que sean negativas son compresión, como ven en pantalla. Listo. Por último, hay las tensiones normales, que no es más que dividir las normales entre sus áreas y obteniendo así el valor de esta, ¿no? Que sería negativo, positivo, negativo. Bueno, entonces, de esta manera nosotros resolvemos con este artificio el ejercicio del examen de oscilatura, aclarando desde el principio que si nosotros queremos hallar los desplazamientos en los puntos, tenemos que usar la estructura original, que es la que nos planteó el ejercicio al principio, pudiendo utilizar los valores de las normales que hemos hallado en el video de hoy. Si no es más, agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.